En esta circunstancia de encontrarnos el 24 de diciembre, en la vigilia de la Navidad, me apresto a compartir con ustedes algunos pensamientos, y queremos algunas reflexiones que nos introduzcan, no diría tanto a la Navidad en general, o sea que han podido hacer a lo largo de todos los días de este Adviento, sino concretamente a esta noche. Y quisiera hacerlo en tres momentos. Un primer momento, recordar que la Navidad tiene muchas manifestaciones distintas en los distintos lugares y que esto en la Santa Cruz lo aprendemos, compartiendo con los estudiantes sus experiencias, cómo se vive la Navidad en tu país. En segundo lugar, me gustaría pararme un momento a reflexionar sobre una consideración que hacía Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, a través de una palabra, la palabra suavidad. Y en tercer lugar, me gustaría que poco a poco fuéramos entrando en aquello que es más propio de esta noche, que es el silencio. Primera parte, compartir la Navidad. Sería extrañísimo que una persona hablara de mi personal Navidad, mi solitaria Navidad. Quien hablara así solo podría tener una cara triste. La Navidad es siempre algo compartido. Es siempre algo que tiene que ver con vivir con otros, con abrir un espacio en la propia familia, en la propia comunidad, para dejar llegar a aquel que es deseado. Y por eso cuando en la Santa Cruz, durante estos tiempos de preparación de la Navidad, hablamos entre nosotros, nos preguntamos unos a otros, ¿cómo se vive la Navidad en tu país? Algunas cosas no las entendemos, otras cosas necesitamos escucharlas y madurarlas para entender que aquello también es un modo muy hermoso de vivir la Navidad. Muchos de nosotros hemos descubierto que no en todos los sitios por Navidad hace frío. De hecho, hay muchos países en los que la Navidad se vive exactamente en pleno verano y por tanto hace calor. ¿Hay que cambiar algún esquema? Cambiamos los esquemas y aprendemos de aquellos que viven una Navidad en verano. Pensaban las costumbres de 2 o 3 países. En muchos países de Latinoamérica, en los días inmediatos, próximos a la Navidad, se celebran lo que se llaman las posadas. En cada casa aparecen unas personas con una representación de María y José que llaman a la puerta y piden ser acogidos. Y las familias se preparan para recibir aquella visita más o menos inesperada. En realidad nunca es inesperada, pero es muy esperada. Son las posadas. Abrirle la puerta a María y a José, que no encuentran lugar en la posada principal de Belén, les da la oportunidad de pensar que quizá algún día podía haber ocurrido que María y José llamaran a su puerta. Las posadas, una hermosa tradición. En otros lugares he podido informarme de que lo que se come en Nigeria durante la Navidad es arroz. Y podríamos pensar en una cosa tan simple, el arroz. Bueno, pues se come arroz, los platos más o menos elaborados, basados en el arroz, porque durante muchos años el arroz era un alimento difícil de conseguir. Y las personas pasaban el tiempo inmediato de preparación de la Navidad recogiendo arroz o consiguiendo medios para poder tener la noche de Navidad y los días de Navidad arroz para comer en familia. Es otro signo de reservar para estos días algo que sea realmente especial. Y luego están los cantos, tantos cantos de Navidad. Y me contaban el otro día de la tradición que se vive en Nueva Zelanda. Tienen, como en tantísimos países, sus propias canciones. Hay una que se titula La luz de la estrella del sur. ¿Qué es la luz de la estrella del sur? Es la versión del hemisferio sur de cómo vivimos nosotros la observación de la estrella de Navidad. Sabemos, porque es así, que la estrella que apareció en el cielo en Belén hace 2000 años
tenía que ver con el cielo que hay en el hemisferio norte. Ellos, en el hemisferio sur, quieren tener también su estrella, la estrella que guía, la estrella que ilumina, la estrella que da esperanza. La estrella del sur es para ellos nuestra estrella de Navidad. En mi país, en el noreste de España, tenemos también nuestras tradiciones. Una tradición muy hermosa y a la vez muy sencilla son unas representaciones de tema navideño tituladas Los Pastorcillos. Son muy sencillas y a la vez muy, por decirlo así, muy catequéticas. De hecho, en algunas de ellas hay unos personajes que son demonios. Son demonios malos, pero tampoco muy malos. En cualquier caso, quedan muy mal parados en la obra de teatro y en cualquier caso se quedan privados de la alegría de la Navidad. Son representaciones muy sencillas, se celebran en las parroquias, a veces en grupos familiares. Pero hay un elemento común en todas ellas. Cuando se acerca el momento de la Navidad, se concentra la atención en la suavidad de aquello que va a ocurrir. En algunas de ellas aparece ya Jesús, que ha nacido. Y allí uno se concentra en la suavidad de la piel del niño Jesús. Pensemos en esto. La Navidad tiene algo de muy suave. Y decía que me ayuda a meditar o a considerar esta característica de la Navidad unas palabras que decía Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Decía, muchos de nosotros sufrimos un poco a veces porque en nuestros países la fe estaba apagada o es fría. Pensamos que Dios tendría que haberse manifestado de un modo más enérgico. Tenía que haberse hecho como más evidente. Que se ha mostrado de un modo como demasiado tímido, demasiado progresivo, que nos ha dejado demasiado espacio a las miserias de los hombres, antes que manifestarse como podría haberlo hecho, con todo su poder, con toda su fuerza, con toda su capacidad de convicción, con muchos argumentos, no ha querido hacerlo así. Y decía Joseph Ratzinger que si queremos que Dios sea como es y no como nosotros queremos que sea, este modo de presentarse es su respuesta a la libertad. Y si nosotros deseamos y aprobamos que Dios respete la libertad, tenemos que respetar y amar la suavidad de sus manos. Estas son las palabras de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI. La suavidad de la piel de Jesús nos muestra la suavidad de las manos de Dios que es Padre, de Dios que ha predispuesto todo, que se esconde para que le encontremos buscándole, que se esconde para que le encontremos buscándole, ejercitando nuestra libertad, venciendo nuestras resistencias, en definitiva, mejorando, cambiando, y ya nos está cambiando. Y ahora, y esta noche en Navidad, nos hace cambiar a través de la suavidad de la piel de un niño, que habla de futuro, que habla de limpieza, que habla de humildad, que habla de disponibilidad. ¿No es acaso todo eso lo que nos trae Jesucristo, nuestro Señor, que en estos primeros momentos de su vida visible en la tierra quiere presentarse así, suave, muy suave? Me parece que encontramos ahí como una indicación concreta para esta misma noche, que nosotros podamos ser de alguna forma también fuente de suavidad para los demás. Dejar espacio para la suavidad, que también significa dejar espacio para la libertad de los demás, para que cada uno sea auténticamente lo que es y lo que quiere ser. En definitiva, también lo que Dios quiere que sea. En tercer lugar, quería hacer una referencia al silencio. Al silencio. Pero volvamos a las representaciones de la Navidad, a las que me refería antes. En esas representaciones ingenuas, familiares, todo transcurre a un buen ritmo, porque suelen ser representaciones para las familias enteras,
y que atraen mucho también la atención de los niños. Pero cuando se va acercando el momento del nacimiento del Señor, ocurre algo muy singular. Poco a poco se van apagando las luces. Van desapareciendo los personajes. Cada vez hay menos. Poco a poco se van dejando solos a María y a José. No hay ruidos, no hay demasiada luz, no hay demasiadas personas. Y lo más sorprendente de todo es que en un momento dado también José se va. En la obra de teatro se va a recoger leña o se va a buscar agua, pero es un modo indirecto de decir lo que va a ocurrir. No puede verlo, no debe verlo nadie. No debe escucharlo directamente nadie. Solo María, solo Jesús, solo Dios, solo la Santísima Trinidad, que cubren con ese silencio, santo silencio, algo que sabemos perfectamente de qué se trata y que es el gran misterio y que es lo que celebramos esta noche y que tiene que ocurrir en silencio. Por eso decía que cuando nos contamos entre nosotros en la Santa Cruz cómo se vive la Navidad en tu país y esta celebración y este alimento específico y este canto, si le preguntamos a una persona que viene de un país de lengua alemana, nos dirá Stille Nacht, una noche silenciosa. Y probablemente aquella estudiante sabrá cantar esa canción, probablemente en su lengua, esa melodía, y estará cantando al silencio de esta noche. Es un silencio en el que nos ponemos ante Dios sobrecogidos, atentos a que ocurra algo que va a ser para nosotros salvación. Y es un silencio que es silencio, es decir, callar. Pero es un silencio tan de Dios que habla sin decir nada, habla de amor, de reverencia, de adoración, de piedad, de fe, de contemplación, de recogimiento, de oración, de fervor, de quietud, de serenidad, de calma, de sosiego, de placidez, de paz, pero también de entrega, de lloros, de frío, de desamparo, sacrificio, abnegación y a la vez generosidad, misericordia, clemencia, pureza, luz, esperanza, maternidad, mirada, humanidad, amparo, cariño, caricia, beso, cercanía, afecto, calor, amor. Mucho amor. Cuanto más silencio, Stille Nacht, cuanto más silencio, más amor. Lo trae Jesús, lo trae Dios. Feliz Navidad. Muchas gracias.